A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En los últimos tiempos, en las conversaciones cotidianas y en los medios de comunicación, siempre estamos hablando de que hay que cambiar esto, que hay que cambiar lo otro, que en definitiva que la democracia no está funcionando adecuadamente. Esto podría implicar que hay la necesidad de regenerar la democracia y para eso algunos proponen diferentes vías, el de la enmienda, el de la reforma, el de la asamblea constituyente. Para conversar sobre estos temas está con nosotros el doctor Salim Saidán, constitucionalista, maestro universitario en diversas universidades, profesor del posgrado, es decir, una voz serena a quien queremos consultarle. ¿Es necesario realmente esto que viene diciendo la gente? ¿Hay que cambiar la Constitución? Pensemos que ya hemos tenido 20. ¿Son suficientes o necesariamente tenemos que modificar algunas instituciones, como es el caso del Consejo de Participación Ciudadana, cuyo presidente ha anunciado que va a empezar a recoger firmas porque esta institución debe desaparecer? Bienvenido, doctor Saidán. ¿Qué opina usted? ¿Por dónde emprender? Primero, ¿es necesario modificar la estructura del Estado o simplemente cambiar las competencias vía enmienda de algunas entidades? En cuyo caso, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Acudir a la Asamblea, por iniciativa del Presidente de la República, convocar a un referéndum o a una Asamblea Constituyente? Doctor Saidán, bienvenido. Muchas gracias. Coméntenos, ¿cuál es su opinión? Honrado con la invitación, Edgar, gracias por esta invitación. Un saludo también a los televidentes de Telesucesos. Me da gusto compartir algunos criterios en este espacio. Y me parece que lo principal es que la ciudadanía tome una posición debidamente informada. Lastimosamente en este país algunos actores políticos han manipulado a la ciudadanía, la desinforman constantemente. Y eso no le hace bien a la democracia, eso debilita más a la democracia. ¿Qué es lo que necesitamos? Instituciones fuertes y ciudadanía informada. En este caso, por ejemplo, nadie puede discutir la necesidad de que cada cierto tiempo a las constituciones se le introduzcan ciertas reformas por la necesidad de que se adecue a las dinámicas sociales, ¿no? La dinámica social siempre supera el derecho y por lo tanto es lo que determina que cada cierto tiempo existan reformas constitucionales. Para que la ciudadanía conozca, hay dos tipos de reforma constitucional, dos procedimientos de reforma constitucional. Por un lado, la reforma parcial de la Constitución y por otro lado, la enmienda de la Constitución. En este caso tenemos que preguntarnos, ¿la supresión del Consejo de Participación Ciudadana tiene que aprobarse mediante enmienda o mediante reforma parcial? ¿Qué está atrás del Consejo de Participación Ciudadana? Algunas competencias, no solamente la potestad de designar autoridades. Lastimosamente, ciertos actores políticos han hecho creer a la ciudadanía que el Consejo de Participación Ciudadana se reduce a ejercicio de la potestad nominadora. Y no es así. ¿Qué más hace el Consejo de Participación Ciudadana? Promueve la participación ciudadana, hace efectiva la rendición de cuentas de las autoridades, ¿sí? Investiga actos de corrupción, recepta denuncias y la remite al órgano de control, que en este caso es la Contraloría, o del control gubernamental sobre todo,
o le remite a la Fiscalía en casos de que se establezcan indicios de responsabilidad penal. Eso es lo que hace el Consejo de Participación. Es un órgano indispensable en el diseño institucional. Yo creería que no es indispensable, sin embargo tenemos que pensar a dónde conferir o a quién le conferimos. Las competencias que actualmente tiene. Exacto. Porque Entonces, alguien tiene que asumir la tarea nominadora de las autoridades de control. Y hay un tema que es discutible, el de la participación ciudadana. ¿Será lo más prudente, lo más conveniente que el Estado tenga el control de la participación ciudadana? Se ha dicho que el Consejo de Participación Ciudadana en lo que derivó es en la estatización de la participación ciudadana. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es más bien fortalecer organizaciones de la sociedad civil para que en el marco de los derechos de participación puedan exigir otro tipo de derechos fin, ¿cierto? Entonces, la participación ciudadana se convierte en un derecho instrumental, la manera como yo puedo ejercer otros derechos, en este caso, derechos sustanciales, que pueden ser, por ejemplo, el derecho a el buen nombre, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a otros, a varios derechos, el derecho a la, se me ocurre, al derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, que podría ser vulnerado por una autoridad, no solamente porque actuaron indebidamente en un determinado caso, sino porque no se entrega información para esclarecer en qué circunstancias se produjo la violación. Entonces es fundamental la participación ciudadana. Ahí viene la pregunta, ¿la participación ciudadana se promueve desde el Estado, de arriba hacia abajo, o desde la ciudadanía, de abajo hacia arriba? La doctrina ha sido acertada, la doctrina mayoritaria ha sido acertada al decir que de abajo hacia arriba se tiene que promover la participación ciudadana. Por lo tanto, ciertamente podríamos cuestionar ese papel del Consejo de Participación en cuanto a la participación ciudadana. Pero ¿qué pasa con la rendición de cuentas? No se ha hablado de la rendición de cuentas. ¿Quién va a asumir la competencia de obligar a las autoridades a realizar actos de rendición de cuentas, tal y como se hace, por ejemplo, en Brasil? 2, 3 meses antes del acto de rendición de cuentas, se le prepara a la autoridad, se establece los parámetros en que tiene que realizar la rendición de cuentas, se suministra información a la ciudadanía que va a participar de ese acto y se le aclara a la autoridad cuáles son las consecuencias en caso de que no se sujete a los lineamientos previamente establecidos. Entonces, una rendición de cuentas bien desarrollada puede ser determinante para identificar actos de corrupción, desvío de fondos, incumplimiento de objetivos trazados en la planificación. En eso puede terminar una rendición de cuentas bien encaminada. Lastimosamente hemos tenido un Consejo de Participación Ciudadana que le ha prestado poca o nula atención a la rendición de cuentas. Se ha enfocado más en la designación de autoridades, pensando que con la rendición que la rendición de cuentas es una competencia secundaria y que la labor del Consejo de Participación se cumple solamente con la recepción de denuncias de casos de corrupción y con la designación de autoridades. ¿Qué es lo que tenemos en el planteamiento actual? Tenemos una propuesta de que se suprime el órgano, en este caso la potestad nominadora pase a la Asamblea Nacional, otra vez, como teníamos en el pasado, un Congreso Nacional responsable de la designación de autoridades, pero no se ha pensado en quién va a asumir la competencia de la rendición de cuentas. Pero habría que pensar ya quién asume esas competencias, porque si la idea, la propuesta de los propios miembros actuales del Consejo de Participación es eliminar la institución, alguien tiene que asumir. En el primer caso, esa competencia, la competencia nominadora, pasaría a la Asamblea. Y hay que recordar también qué experiencia tuvimos con el Congreso Nacional designando autoridades. El Congreso Nacional designando autoridades tuvo un papel vergonzoso. Se prestó para el reparto. Las instituciones de control y de justicia no estuvieron en manos de gente proba, independiente, y eso hizo que justamente se apueste por la creación de este órgano, este nuevo órgano, que asuma la competencia nominadora en lugar del Congreso Nacional, y que la Comisión de Control Cívico de la Corrupción se convierta en lo que es el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces era básicamente la apuesta por un órgano similar al a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, pero potenciado, con la potestad nominadora también a su cargo. Ahora, lastimosamente, lo que hemos visto es que
ciertos actores políticos, ciertos actores académicos, promueven la supresión del órgano sin decirnos o sin proponer quién va a asumir las otras competencias. Solamente nos hemos preocupado de la potestad nominadora. Ciertamente podemos prescindir del Consejo de Participación Ciudadana en cuanto a su competencia de recepción de denuncias por actos de corrupción, porque se las puede presentar directamente en la Fiscalía, se la puede presentar directamente en la Contraloría. Sin embargo, la rendición de cuentas tiene que ser objeto de debate, de un debate serio, sereno, profundo, por parte de la ciudadanía, y estos actores políticos interesados en la supresión tienen que ofrecernos argumentos, no solamente manipular a la ciudadanía, haciéndole creer que este Consejo de Participación no ha servido para nada, confundiéndole a la ciudadanía en el sentido de que cuestione la existencia del órgano pensando en cómo estuvo integrado, antes de cómo está diseñado. Yo creo que hay que ver cómo está diseñado el Consejo de Participación antes de cómo estuvo integrado. El error que siempre cometemos es cuestionar el órgano pensando en quienes estuvieron integrándolo. Ya. Y no es decir, en quienes... el problema no está en la institucionalidad, sino quienes operan la institucionalidad. Yo creo que ahí el problema. Ahí, por ejemplo, tendríamos que revisar si es que es necesario aumentar ciertos requisitos para acceder a ese órgano. Tal vez ser mucho más exigente. Es un órgano pero que quizá ahora no hemos superado, porque antes eran designados, ahora a través del voto popular se ha designado ya a los miembros del Consejo de Participación. ¿Esto no modificará su comportamiento? Sí, es una buena observación, Edgar. Efectivamente, ¿qué es lo que necesitamos? Mejores cadenas de legitimación democrática. Es decir, si en este caso le confiamos a este órgano la potestad de designar autoridades, tiene que estar legitimado democráticamente. La democracia, la legitimación democrática de origen se la dio con el voto popular, ciertamente, este organismo. Lastimosamente hubo una campaña a favor del voto nulo, a la que se sumó buena parte de la ciudadanía desinformada y apática. Es decir, el voto nulo no solamente refleja la expresión de rechazo a ese organismo, sino lo que refleja es indiferencia, apatía, un rechazo a la clase política ecuatoriana, que prácticamente lo que ha hecho en ese organismo es prestarse para ciertos repartos. Ahora, ¿cuál es la propuesta que yo planteo? Que con justo derecho estos actores que están promoviendo la eliminación del Consejo propongan alternativas para que otras autoridades puedan asumir ciertas competencias sobre las que no se ha discutido. Ahora, por ejemplo, a mí me parece que es muy interesante hablar de cómo se pueden mejorar la calidad de los concursos de oposición y méritos. Poca gente también habla de eso. El grave problema de este país no ha sido solamente quién ha designado, sino cómo las ha designado a las autoridades. La metodología para la selección de la gente. En este sentido, y en la eventualidad de que no prospere la iniciativa, la recolección de firmas para provocar la eliminación del Consejo de Participación, y en la línea de pensamiento del doctor Saidán, que dice que la democracia lo que requiere es el fortalecimiento de las instituciones y una ciudadanía informada. ¿Cómo promover estas dos? ¿Cómo fortalecer la institucionalidad en el caso del Consejo de Participación? El Consejo de Participación Ciudadana, al designar autoridades, se convirtió en una mini asamblea, ¿no? Al tener el voto popular, prácticamente lo que hace es designar autoridades a nombre del pueblo. El pueblo es el titular de la soberanía, el pueblo es el que ostenta el poder, pero lo transfiere a la autoridad, que en este caso va a designar autoridades a su nombre. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Sí, efectivamente, pensar en un mecanismo de elección de las autoridades que van a asumir esa gran competencia de designar autoridades, pero a su vez también exigir otros requisitos. Una trayectoria probada, limpia, honesta, un capital ético que defender. Y adicionalmente también, ¿por qué no pensar en que organizaciones políticas y sociales patrocinen a los candidatos? El problema que tuvimos en esta elección es que nadie conocía los orígenes de los candidatos, la identidad política de los candidatos, cuando se podía haber permitido, por ejemplo, la participación de ciertos actores promovidos por organizaciones políticas. ¿En qué terminó esto? Tuvimos a 2 actores políticos que finalmente promovieron a ciertos candidatos. Eso estaba prohibido. No se tenía que haber establecido esa prohibición para que justamente no ocurra lo que ocurrió en esta elección.
terminaron haciéndolo a pesar de la prohibición. ¿Qué es lo que necesitamos? Un nuevo sistema de partidos y movimientos políticos, organizaciones sociales que sean fortalecidas, cuya constitución sea facilitada por parte del Estado, no obstruida, no complicada, no trabada, para que tengamos organizaciones sociales y políticas fuertes que sean sobre todo espacios en donde la ciudadanía pueda buscar espacios de convergencia en cuanto a lo ideológico y puedan formarse nuevos cuadros que puedan ocupar cargos importantes en organizaciones de control o de justicia. Lo que tenemos ahora lastimosamente es organizaciones clientelares, organizaciones políticas que no tienen una identidad clara, no tienen principios filosóficos, una ideología clara, y simplemente tenemos maquinarias electorales que simplemente están preocupadas de la próxima elección, de la próxima coyuntura electoral. Tenemos que ir a fortalecer a organizaciones sociales, tenemos que exigir mucho más de los partidos políticos en cuanto a la formación política, para que los ciudadanos decidan militar en organizaciones políticas o sociales, pero con una identidad política clara, con una finalidad social claramente establecida, y no lo que tenemos ahora, organizaciones sociales muy débiles, partidos políticos, movimientos políticos que no tienen principios sólidos, una ideología clara, que es lo que definitivamente se aniquiló en la década pasada. En la década pasada, si algo tenemos que reprocharle al gobierno del expresidente Correa es, primera cosa, debilitó a los partidos políticos, casi los desapareció. Los desapareció porque obligó claro, a crear nuevos. Y ese proceso de alguna manera fue frustrante. Claro. Se descalificaron algunos de los partidos que presentaron las firmas. Y realmente este ha sido un retroceso. El doctor Seidán nos está proponiendo que una de las alternativas para fortalecer nuestra democracia es una participación más activa de partidos políticos claros, y en esta última elección prácticamente se prohibió el auspicio de los partidos políticos, y esto nos lleva a una reflexión. ¿Es posible una democracia sin partidos políticos? Porque ¿cómo hacemos participación ciudadana sin partidos, sin organizaciones? Imposible. Acertada la observación, Edgar, y yo creo en los partidos y movimientos políticos. Creo que el Código de la Democracia tiene que reformarse justamente para que se aliente a los partidos y movimientos políticos a constituirse, a fortalecerse, pero bajo un ideario político claro. Insisto que el problema principal que tienen los partidos y movimientos políticos es que no se preocupan de la formación política, no se preocupan por la renovación y no se preocupan por tener una identidad que esté acorde a los tiempos cambiantes. Ahora tenemos partidos políticos que no se identifican con la etiqueta que teníamos antes, Partido Conservador, Partido Liberal, donde tú sabías prácticamente cuál era la posición que podía tener un partido político frente a temas y problemas sociales. Ahora, ¿qué es lo que tienes? Partido avanza, como dice un colega constitucionalista. ¿Avanza a dónde? Partido suma. ¿Suma qué? Tienes el partido creo en qué. O sea, definitivamente no existe una identidad de parte de los partidos políticos ni una previsibilidad respecto a qué es lo que defienden, qué postura van a adoptar respecto a ciertos problemas de carácter económico, social, que enfrenta la sociedad. Entonces me parece a mí que lo principal, el reto mayor, es que alentemos la constitución de nuevos partidos, fortalezcamos los que ya existen en la actualidad, pero con más exigencias. Lastimosamente los órganos de la función electoral han hecho muy poco por controlar que existe efectivamente formación política, existe un fondo partidario que no controlan a qué se destina, no tienes tú una formación política sólida a los militantes, a los adherentes de las organizaciones políticas, y por eso es que se ha producido un debilitamiento enorme y un descrédito de parte de la ciudadanía. Tan es cierto lo que nos está diciendo el doctor Seidán, que los partidos políticos no se han preocupado de preparar a sus cuadros para el ejercicio del gobierno, ¿no? Esto es tan cierto que después del resultado de las últimas elecciones, algunos candidatos a ganadores están diciendo, vengan a ayudarnos, porque no tienen los cuadros. Claro.
Entonces esto refleja exactamente, pero esta responsabilidad, ¿cómo encaminarla? ¿Cómo de alguna manera obligar que cumplan los partidos políticos con esta tarea fundamental de preparar a sus militantes? El poder político es la máxima aspiración, alcanzar el poder político es la máxima aspiración de las organizaciones políticas y con... Ese es el objetivo fundamental de los partidos. Pero para alcanzar el poder político tienen que ir con equipos de trabajo técnico que puedan ofrecer una alternativa a la ciudadanía con el fin de que el momento en que alcancen esos espacios de poder puedan tener todo el respaldo técnico para saber gobernar a las ciudades, a las provincias, al país. Lastimosamente lo que tienes en los partidos políticos es gente que se adhiere a ciertas organizaciones políticas simplemente por alcanzar un cargo público. Con improvisación, sin una preparación adecuada, aceptan ciertas candidaturas sin haberse formado políticamente, sin haber adquirido experiencia, que es tan importante en el sector público, y sin sobre todo haberse identificado con el resto de militantes o adherentes. Existen una serie de actores políticos que desfilan por ciertas organizaciones políticas de derecha, de izquierda, se pasan de una organización a otra. El famoso camisetazo, como se le conoce por parte de la ciudadanía, es de lo más común en la actividad política. ¿A qué debemos apostarle? Debemos apostarle a una militancia seria, una militancia sólida en cuanto a principios y sobre todo a una dirigencia de los partidos y movimientos políticos que se preocupe por formar a nuevos cuadros para que la ciudadanía pueda tener en ellos una alternativa de gobierno, sobre todo porque tiene un equipo multidisciplinario que puede gobernar adecuadamente un país, una ciudad, una provincia, una parroquia. Entonces, es importante que exista de parte de las organizaciones políticas esa formación y que también de parte del Estado, en la transición, mientras es electo y mientras asume el cargo, exista también cursos de formación a las autoridades. Me parece que ahí también ha habido una despreocupación por parte de las autoridades. Si es que el candidato tuvo la irresponsable decisión de aceptar la candidatura de manera sin tener la preparación debida, pues el Estado, ¿qué tiene que hacer? Prepararle a esa autoridad para que el momento en que asuma el cargo sepa exactamente qué competencias va a asumir, cuál es el marco de actuación que tiene para que pueda ofrecer a la ciudadanía planes concretos, viables, y no incurra en actos demagógicos o clientelares. Pero claro, esa preparación, ya estando en el ejercicio del mandato, en el ejercicio del poder, tiene un altísimo costo social, porque las demandas sociales son de tal magnitud que exigen celeridad en los procedimientos, adoptar decisiones inmediatas porque los problemas se van acumulando. Pero las reflexiones que nos hace el doctor Saidán nos lleva a colegir que ciertamente es necesario reformar la estructura general del Estado. ¿Cómo acometer esta reforma? O, en términos de la actual situación que vive el país, es preferible ir dando pasos a través de las enmiendas. ¿Qué recomendaría usted, doctor Saidán? Me parece que hay que analizar el conjunto del articulado constitucional. Es decir, qué cambios podemos introducir a la parte dogmática de la Constitución en cuanto a los derechos y qué cambios podemos introducir en cuanto al diseño institucional y a las competencias que conferimos a los distintos niveles de gobierno, de las funciones del Estado. No solamente centrarnos en la parte orgánica, también revisar cuáles son los problemas que tiene la parte relacionada con los derechos. Mire, por ejemplo, en este caso, Edgar, el problema que se ha originado por la discusión del matrimonio civil igualitario. Un desacierto de la Asamblea Constituyente hizo que se incorpore una disposición en la Constitución relacionada con la descripción del matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. Esa fue la decisión errada que tomó la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque esos son temas que deberían estar en normativa secundaria, en el Código Civil. No hacía falta que se incorporen en la Constitución. Y si tuvimos el desacierto de incorporar una institución discriminatoria como es el matrimonio solamente heterosexual,
pues tenemos que revisar a ver si es que definitivamente podemos introducir cambios para expandir derechos. Otra cosa también que es muy importante, tenemos una Corte Constitucional que es fundamental en una democracia constitucional como la nuestra. Tenemos que revisar si es que han fusionado este organismo como organismo de cierre que dirime las controversias entre instituciones del Estado, si es que ha tutelado derechos del ciudadano, si es que se le ha sobrecargado de demasiadas competencias y le aliviamos de algún modo confiriendo algunas de las competencias de la Corte Constitucional a otro organismo, para aliviar de algún modo la sobrecarga de trabajo que tiene la Corte Constitucional. Está muy bien la división en 5 funciones del Estado, está funcionando bien el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que hay que revisar el conjunto del articulado para hacer una evaluación sobre todo de si la forma como están integrados los organismos es el problema, las competencias que se les ha conferido es el problema, es necesario robustecer los derechos, el catálogo de derechos del ciudadano, o en qué estamos fallando, porque yo creo que la ingeniería institucional a la que le apostó la Asamblea Constituyente de Montecristi puede tener cosas rescatables, puede tener cosas rescatables, pero sin duda lo que más ha fallado en estos 10, 11 años es precisamente que a la ciudadanía no se le ha respetado y garantizado sus derechos y se le ha otorgado derechos al poder. En este caso se entiende que para equilibrar una relación jurídica desequilibrada que se produce entre las autoridades y los ciudadanos, es obvio que hay que darle a la parte más débil derechos, al ciudadano. Y tenemos ahora como costumbre a instituciones públicas como titulares de derechos reclamando a la Corte Constitucional por procesos que han terminado en decisiones desfavorables para el Estado. Creo que eso es lo primero que hay que revisar, si es que le devolvemos derechos al ciudadano y le recordamos a las instituciones que son titulares de obligaciones, de competencias y no de derechos. En esta revisión de competencias de las diversas funciones del Estado que propone el doctor Saidán, bajo esta óptica, en los últimos días se presentó una controversia entre el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana a propósito de la designación del fiscal subrogante, ¿no? El Consejo de Participación decidió a una persona, en tanto que el Consejo de la Judicatura le facultó a la fiscal para que ella, de entre los miembros de la Fiscalía, escoja quién debe temporalmente ser el subrogante hasta que se realice la evaluación que dispone el artículo 50 del Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Cuál es su pensamiento al respecto, doctor Saidán? La competencia para designar fiscal subrogante no está conferida expresamente ni al Consejo de la Judicatura ni al Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, existe un vacío lastimosamente en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana de manera irregular? Hay que decir las cosas como son. En el artículo 49 del mandato de designación para elegir a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, lo que hizo es establecer que el Consejo de Participación Ciudadana es el órgano competente para designar al fiscal subrogante. Esa disposición del mandato es ilegal y es inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque la Constitución de la República lo que establece es que el Consejo de Participación únicamente designa a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. En ningún momento la Asamblea Constituyente le confirió la competencia de designar a la segunda autoridad, al fiscal subrogante. Se atribuyó competencias que no le confirió la Asamblea Constituyente, y por otro lado también el Código Orgánico de la Función Judicial ya fue interpretado por el Procurador General del Estado subrogante en ese entonces, Rafael Parreño, que estableció que es el Consejo de la Judicatura el órgano competente para designar al fiscal subrogante. Ahí, ¿qué tuvimos nosotros entonces? Un pronunciamiento del Procurador que por decisión de la Corte Constitucional tiene el carácter de acto normativo. Ese acto normativo tiene que ser respetado. El Consejo de Participación no tenía por qué autoconferirse la potestad de designar al fiscal subrogante y tenía que respetar la competencia del Consejo de la Judicatura, que es el único competente para designar al fiscal subrogante. En este caso, el Consejo de la Judicatura tiene que reclamar
con justa razón, con justo derecho, la potestad de designar fiscal subrogante para que no se siente un pésimo precedente en el sentido de que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana se crea crea tener la competencia para designar a la segunda autoridad de la Fiscalía General del Estado. Queremos agradecerle al doctor Salim Saidán por sus importantes aportes, por la claridad de sus pensamientos respecto de qué es lo que debemos hacer frente a estas controversias de si reformar y por qué vía la Constitución de la República para afianzar la democracia. Maestro universitario, jurisconsulto, a quien le expresamos nuestro reconocimiento por sus orientaciones. Muchísimas gracias. Gracias, estimado Edgar. Me ha dado mucho gusto compartir este espacio con usted y un saludo también a los televidentes. Espero que haya sido orientador este intercambio de criterios que hemos tenido en este programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.